En la comarca del Bidasoa son muchos los deportistas y equipos que logran diferentes éxitos deportivos: natación, atletismo, baloncesto, fútbol, tenis de mesa o piragüismo. Estos son algunos de los deportes que se practican aquí en la comarca del Bidasoa. Nosotros en chinguditelevista.com cada semana os vamos a acercar a algunos de estos deportes. Santiagotarrak es uno de los clubes más exitosos de toda la comarca. Hablamos con Javier Martínez Vesga, su presidente, y le preguntamos por algunos de los deportistas que han llegado a la élite comenzando en Santiagotarrak. Bueno, hombre, a todos se nos viene a la cabeza Ander Elosegui, pero tanto como Ander, este año ha estado Joan Crespo. Joan Crespo estuvo en un tris de estar en Londres, al final fue Samuel, pero Joan Crespo estaba ahí. De hecho, en el ranking mundial está muy bien situado Joan Crespo y súper bien situado Ander Elosegui, que está ahora mismo, o sea, ha quedado segundo en el ranking mundial. De todos los canoístas del mundo, Ander ha quedado segundo. Eso quiere decir, o sea, es una regularidad terrible. Luego, pues por ejemplo, Yone, después del tiempo que ha tenido para ser madre y de tener el niño, pues vuelve, todavía ha vuelto modestamente, pero a nivel de aguarro es eso. En remo, pues todos los jóvenes están ahora ya cosechando medallas y la verdad estamos muy contentos, incluso senior con el 8 ya en Londres, mejorando puestos y tal. En aguas tranquilas vienen pegando los chavales terriblemente. Los infantiles, o sea, los escolares, porque infantiles no se les llama, se llama deporte escolar, infantiles y alevines, vamos, están arrasando, ¿no? Entonces, bueno, en aguas bravas también están muy bien, pero en pista están que se salen. Este año pasado ganaron en Sevilla una Copa de España, cosa que no habíamos hecho nunca en edades tan tempranas, pero la verdad es que, o sea, yo no les llamaría élite, yo creo que estamos ahí en la pomada siempre, y lo importante es que un año pues atrapa al otro y las ocasiones son ideales, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de lo que hacemos, ¿no? Es un trabajo desde hace mucho, se va consiguiendo siempre cotas muy altas de alta competición y la verdad es que más no se puede pedir. ¿Cómo conseguís para que en una comarca tan pequeña y que también tenéis un club importante en Hondarribia, para que salga tanta gente? ¿Cómo trabajáis la cantera, por ejemplo? Bueno, el club de Hondarribia, el club de aquí, sería la sección de remo, ¿no? Porque Hondarribia es prácticamente solo remo. Entonces, bueno, eso es bueno. Entre ellos hay una competencia, yo creo que buena, de forma que, bueno, ellos tienen mucho más número, solo hacen remo, es como si nosotros solo hiciésemos pues una modalidad. Pero nosotros, para las 3 modalidades olímpicas que hacemos, yo creo que es un poco los años, las ganas y luego también, muy claro, todos los cursillos que se han hecho. Ander Elosegui, que lo estoy viendo ahora mismo que va a entrenar, es un deportista que ha nacido en un cursillo, Santiagotarrak. Son 43 años de cursillos, o sea, yo mismo soy un producto del primer cursillo del año 69. Entonces, mal se habrán hecho muchas cosas, pero bien se han hecho muchas más. Y todo ello aquí en Santiagotarrak, las instalaciones que tenéis, que ya sean mejores o peores o por lo menos humildes, pero aquí hay cantera y por lo menos se trabaja. Bueno, las instalaciones las tenemos que ganar, son instalaciones municipales, son instalaciones estratosféricas, no sé si bien acabadas o mal acabadas, eso los técnicos lo dirán, yo ahí no voy a hacer sangre, pero son unas instalaciones muy buenas a nivel de Europa, incluso a nivel del mundo, y bueno, lo que digo, nos las tenemos que ganar, es un pabellón municipal, nosotros somos los inquilinos y yo creo que sinceramente estamos ganándonos. ¿Nos lo enseñas un poquito? Sí, os enseño ahora cómo va. Bueno, Muscu, ¿a dónde nos has traído? Bueno, os he traído al primer hangar, es el hangar prácticamente de los abonados y del ocio, del turismo. En este hangar, muchos de los socios tenemos la estantería, por la cual pagamos una cantidad, además del carnet de socio, y bueno, tenemos una llave magnética, por la cual podemos venir desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo bueno que tiene es que, bueno, yo por ejemplo hoy he venido a las 2 después de trabajar y para las 2:15 estaba en el agua hasta las 3. Entonces, bueno, a esa hora normalmente el pabellón está cerrado, pero nosotros aquí tenemos esa posibilidad.
esa posibilidad. Además, bueno, que sepa la gente, hay mucha gente que tiene su piragua en el garaje o lo que sea, pues muchos de ellos ya han pasado aquí y ya teniéndola aquí, que estás más cerca del agua, con la marea como está hoy, por ejemplo, con cualquier tipo de marea, porque si hay marea baja te puedes ir para abajo, pues la verdad es que nos está dando mucho juego. Todavía hay plazas, tenemos estanterías libres, y bueno, lo importante de esto es que nos viene muy bien porque apoyamos un poco más, cada uno con nuestra balda, entre comillas, alquilada, apoyamos pues como si fuésemos un sponsor más, ¿no? Tenemos pues las palas de cada uno con su candado y tal. ¿El perfil de la gente que tiene aquí alquilada? Bueno, el perfil sobre todo es gente ya veterana. Es gente que toda la vida hemos estado en esto, tanto veis botes de remo, singulares o piraguas, y bueno, y luego también familias que tienen la piragua aquí y se van pues de aquí a la playa o de aquí de vacaciones o de camping, lo que sea. Entonces, bueno, es un poco ya lo que sería un poco fuera de lo que es la competición, aunque bueno, de eso hay que hablar, porque muchos de los que estamos aquí yo creo que estamos también enfocados a la competición. Eso también es como para hacer otro programa entero. Sí, ese haremos un programa entero. ¿Me sigues enseñando? Sí, vamos, seguimos viendo. Muscu, aquí vemos que estáis en construcción. Sí, bueno, siempre innovando, ¿eh? Nosotros, con el número de gente que hay, nos encontramos que algún día de mal tiempo, pues nos juntamos aquí cerca de 250. Por muy grande que ves la instalación, al final no hay sitio y se ocupan los pasillos y todo eso. Entonces decidimos, como tenemos unas máquinas que luego veréis, que suplen a lo que hacían los fosos, los dos fosos de piragua, que eran este y el hueco de allí del fondo, los hemos tapado, y entonces lo que vamos a hacer es un cuarto gimnasio allí para los abonados. Los que tienen la balda allí, ahora tienen un gimnasio aquí, van a tenerlo aquí y vamos a poder ampliar, no mucho, pero un poco el número de la gente. Entonces ahora mismo estamos en construcción, ya ves, como dicen los franceses, en chantier, poniendo las espalderas y poniendo muchas cosas. Bueno, ya tenemos bien el suelo, y ganamos unos metros, ganamos bastantes metros, ganamos un gimnasio completo de esos y unos metros más. ¿Para cuándo estará? Ya, o sea, estamos, en cuanto se fijen las espalderas, es con un Fembic pasar los aparatos y bueno, pensamos que va a estar muy interesante, pero vamos a tener un tercer gimnasio aquí y todo esto a la hora de estiramientos para toda la chavalería que tenemos, toda la cantera que dices, para cuestión de lesiones eso hay que prepararles mucho la cuestión de los estiramientos y tal, pues vamos a tener este hueco con el pasillo que bueno, ganamos casi otros 100 metros allí, otros 100 metros aquí y la verdad es que se va a notar. Buena noticia entonces, vamos a seguir conociendo. Seguimos conociendo. Precisamente con uno de los éxitos de trabajar la cantera, nos hemos encontrado aquí en el gimnasio, Ander Elosegui. Muy buenas. Hola, buenas. Que hablábamos con Muscu, que en Santiago Tarrac siempre se ha preocupado mucho por los jóvenes, por la preparación, para que en un futuro no solo lleguen al éxito, sino también a amar el deporte. Bueno, es verdad eso, ¿no? Aquí empezamos ya desde pequeño y bueno, sobre todo el trabajo que se hace aquí es pues eso, el empezar a remar o a andar en piragua y bueno, la verdad que hasta ahora yo creo que el trabajo ha sido bastante bueno en general y bueno, aquí estamos. ¿Con qué edad empezaste? Pues yo empecé pues no lo sé, a los 10, 11 años más o menos. Y ha sido ir poco a poco mejorando y hasta llegar a lo que has llegado hoy en día, que eres un máquina. Bueno, sí, poco a poco, al principio, pues bueno, vienes aquí a pasártelo bien con los amigos, pues eso, poco a poco pues vienes a entrenar cada semana más sesiones y ahí, cuando te das cuenta pues ya estás compitiendo a nivel estatal y luego pues bueno, nivel internacional y bueno, la verdad que muy contentos y bueno, sí. Hay mucha gente que te sigue y que te ve. ¿Qué les dirías a esos niños que están en edad de empezar? Pues bueno, pues que al principio se lo tomen como un juego, que vengan a divertirse y bueno, que seguro que les va a gustar y bueno, si ya tienen más ganas de aprender más del deporte, pues bueno, yo les animaría a seguir y bueno, a competir y bueno, a ver que bueno, lo importante es que lo pasen bien y ya está. Que ricasco. Que ricasco.
nos hemos encontrado aquí con unos chavalitos. ¿Qué edad tenéis? 12. ¿Y desde cuándo practicáis piragüismo o remo? No sé cuál es vuestra especialidad. Desde hace poco. O sea, este año. ¿Y qué tal? bien. Hemos empezado a hacer esquimos y cosas así. ¿Y cómo empezasteis en esto del piragüismo? Pues estos empezaron, este y otro empezaron hace poco y me apuntaron. Y desde entonces, pues no sé. ¿Y qué tal os tratan aquí en Santiago Tarrac? Demasiado bien, yo creo. Nos miman mucho. Pues os dejamos que vayáis a entrenar. Vale, gracias. Eneco Yarza, un crack donde los haya también. Para los que no te conocen, descensos por infinidad de ríos de todo el mundo, especializado también en descenso de cascadas. También te has formado en el Club Santiago Tarrac. Sí, así es. Aquí me formé en Santiago Tarrac, en el Bidasoa, y desde los 11 años, ahí, infantiles, cadetes, juveniles, algo de senior, y sí, mucho aprendizaje aquí en el club. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te dio por eso de la piragua? Bueno, un amigo, Ariz, venía aquí porque venía Berto, porque es su primo, tal. Pues los dos amigos, los tres vikingos, vinimos de Oñarbi aquí al club y nos metimos en el club y estuvimos los tres vikingos ahí durante varias categorías. ¿Tu evolución cómo fue? Pues algo de kayak, así que sentado, y al año siguiente de canoa, y canoa, ahí estuve de canoa canadiense, o bueno, ahí donde vas de rodillas, ahí bastantes años, y luego vuelta al kayak y luego al plástico, y en la actualidad plástico. ¿Que has probado de todo? Bastante, remo no mucho. Que para los chavalitos que te vean, ¿qué les dirías para que se animasen a hacer piragüismo? Pues que es un deporte muy saludable y te da muchas sensaciones ahí desplazarte por el agua. Y si te gusta el movimiento, por el agua ahí está buenísimo, está buenísimo. Y de frente, vas de frente desplazándote, muy bueno. Es que ricasco. Venga va, ¿dónde seguí? Adiós. Try to snatch my crops, these pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night who's scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, I'm from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. Bueno, y llegamos al final del reportaje. En las oficinas donde habitualmente también te toca estar, ya vemos que trabajando sin parar. Esta normalmente es mi mesa y ya ves, aquí me dejan lo que no hace nadie o lo que te toca, pues eso, trabajo de campo, pues mandar. Ahora mismo estamos mandando esto para la lotería, para los deportistas, y claro, tenemos que vivir de la lotería. O sea, los sponsors cada vez flaquean más, no que ya flaqueen de cuestión económica, sino que ya casi no existen. Y entonces, pues bueno, la verdad es que tenemos que sacar dinero debajo de las piedras, ¿no? Pues claro, todo lo que habéis visto, o sea, menos mal, nosotros la instalación, sería imposible que tuviese una instalación pagada de esa cantidad, pero nosotros tenemos que mirar que todos los 200 chavales que tenemos, igual más, pero ahora mismo creo que hay por ahí unos 200 federados, pues hay que sacar mucho dinero para eso. Ellos pagan su cuota, pagan en su sección, pero claro, hay que mantener esto, luego hay que sacarlo y hay que hacerlo todo. Entonces la lotería, lo mismo que os he enseñado las baldas, el gimnasio de abonados, o sea, todo sirve, todo bueno para el convento, ¿no? Como como se solía decir. Y bueno, ya habéis visto que normalmente pues aquí te encuentras o mismo a Eneco, como lo habéis visto, a Ander Losegui. Y bueno, es importante porque los mismos chavalillos que habéis visto que iban a entrenar, pues se ven con ellos y ya es una cosa bastante bonita que te encuentres, pues eso, con tus ídolos, con tus mitos
y que estén contigo, ¿no? Que entrenen contigo, ¿no? Porque pues están ahí a unos metros y la verdad no son completamente asequibles. Como conclusión, podemos sacar que es un club humilde en el que todo el mundo trabaja y aporta lo suyo, pero que lo humano, desde niños hasta mayores, aquí está muy arraigado el sentimiento de Santiago Tarrac. Sí, yo creo que desde que los primeros que los fundadores hasta ahora, yo creo que la filosofía de Santiago Tarrac se ha aguantado. Han cambiado los tiempos, hoy en día pues no se hace nada gratis y todo cuesta dinero, en eso ha podido cambiar, pero el hecho de apoyarnos unos a otros, de ser bastante piramidal, de los que estábamos antes, enseñar a los siguientes y los siguientes a su vez a los siguientes, así, eso se ha mantenido. O sea, es que no habría otra forma. Nosotros no podemos, pues como algunos equipos, pagar técnicos. ¿Por qué no? Porque no tienes. O sea, los mismos palistas y remeros están pagando a sus entrenadores, con pues, unos pequeños pues donativos prácticamente que se les da, ¿no? Entonces es una forma de seguir igual, ¿no? Pero bueno, al final ya veis, tenemos que ir innovando, sacando cosas. Pues lo mismo no hemos hablado, pero por ejemplo este año hicimos lo de la innovación con el Degusta el Bidasoa con Íñigo Lavado, y la verdad es que ha sido un éxito, ¿no? Porque por los tiempos que corren y que la gente venga y ya no coja solo el descenso, sino que coge el descenso con comida, o sea, estamos muy contentos. Pero bueno, por lo menos más contentos de que por lo menos los sueños y las cosas que piensas, que montas, van para adelante. Muscu, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y mucho éxito en vuestra nueva faceta de chinguditelevista.com. Yo todo lo que puedo por las redes sociales sabéis que estoy con vosotros y sabéis dónde estamos. Sandakoa ez da kondaira, benetakoak baitira.